Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué gusto darle la bienvenida a la transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y previo al inicio de esta sesión pública, permítanos ofrecerle un breve resumen de los asuntos que habrán de ser materia de resolución en esta tarde, para lo cual me acompaña Leticia Rosete, integrante de la ponencia del magistrado Armando Maitret. Leti, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Jesús. Platícanos, Leti, varios asuntos interesantes. Primero, dos de ellos en contra de resoluciones del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. ¿Nos cuentas? Así es, tenemos en primer orden el juicio ciudadano número 166 relacionado con temas de comunidades de pueblos originarios. Sí. En realidad este asunto ha sido promovido para controvertir la sentencia mediante la cual el Tribunal Electoral de la Ciudad de México decidió restituir en sus derechos a un candidato a coordinador territorial del pueblo de Santiago Zapotitlán en Tláhuac. Y sucede que la parte actora considera que esta restitución prácticamente vulnera los derechos de autodeterminación y autoorganización de los pueblos originarios de esta ciudad, porque en su opinión también el derecho que se debe de aplicar debe de ser en base a sus propios usos y costumbres. Bien, esto es lo que argumenta. Así es. La parte que viene a impugnar. Veremos qué es lo que deciden los magistrados. Veremos qué es lo que deciden. Otro, tenemos el Partido Revolucionario Institucional. Así es un juicio de revisión constitucional electoral, el número 18, en donde el Partido Revolucionario Institucional se duele de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México le haya establecido un plazo a efecto de que entregue la convocatoria, así como el calendario, ambos atinentes a su proceso de renovación, respecto de los integrantes de su Consejo Político en esta ciudad capital. Tenemos también en otro tipo de asuntos, uno que está relacionado con el Partido Acción Nacional, que es el juicio ciudadano 1328. Como tú sabes, cada partido político tiene sus propios requisitos ya previstos en estatutos, ya previstos en reglamento, en donde se precisa qué es lo que se necesita para formar parte de los institutos políticos. Bueno, pues el PAN establece como uno de ellos el hecho de que los aspirantes a ser militantes deban de cursar un taller introductorio. Y sucede que en este asunto la parte actora se duele justo de eso, de que el partido no ha dado cumplimiento a la decisión de su propia Comisión de Justicia de implementar este tipo de taller introductorio. Finalmente tenemos dos asuntos también que tienen que ver con juicios ciudadanos de credencial de elector. Uno, porque se le negó el derecho de la expedición toda vez que no exhibió copia certificada de su acta de nacimiento, y el otro simple y sencillamente porque el actor respectivo no recibió respuesta. Bien, sin duda decíamos interesantes estos asuntos. Acompáñanos al final para comentar lo que resuelva la sala. Con gusto. Y a usted lo invitamos a que siga esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñanos. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, por favor verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También informo que será en materia de resolución 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un juicio de revisión constitucional electoral con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala, con la aclaración de que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1326 de este año ha sido retirado. Es la relación de asuntos a tratar. Muchas gracias, Secretaria General. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, les pido, por favor, lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciado Luis Alberto Trejo Osornio, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a la consideración del Pleno el señor magistrado doctor Romero Bolaños.
Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 166 del año en curso, promovido por Viridiana Alarcón Ramírez, para controvertir la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que revocó la determinación de la comisión encargada de la organización y desarrollo de la consulta pública para la designación de quien ejercerá la coordinación territorial del pueblo de Santiago Zapotitlán de cancelar el registro del señor Valentín Aguirre Magaña como candidato a esa coordinación. La consulta propone calificar los agravios como parcialmente fundados, pues el tribunal responsable emitió la resolución impugnada sin emplear una perspectiva intercultural, vulnerando los principios de autodeterminación y autogobierno consagrados en el artículo 2 de la Constitución para los pueblos originarios y comunidades indígenas, ya que si bien destacó que se trataba de un caso que ameritaba un estudio con perspectiva intercultural, se limitó a describir la doctrina sobre el tema sin aplicar dicha perspectiva. A juicio de la ponencia, una perspectiva intercultural implica que la jurisdicción electoral resuelva los casos bajo parámetros distintos a los exigibles a los órganos del Estado, pues las autoridades de las poblaciones y comunidades indígenas tienen derecho a que se respete su integridad y su no asimilación cultural, lo que sus determinaciones deben de ser revisadas bajo parámetros especiales, cuyo límite es la protección de los derechos humanos de quienes integran la comunidad. Igualmente, siguiendo la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que hay situaciones en que la fundamentación y motivación no debe ser de tal exigencia que le haga imposible de cumplir, en el proyecto a consideración se propone establecer un canon de enjuiciamiento moderado para revisar la actuación de la responsable primigenia al tratarse de una autoridad perteneciente a una población originaria. Así, conforme al canon planteado, la ponencia estima que la responsable primigenia no estaría obligada a citar en forma expresa los preceptos en los que funda su resolución, pues bastaría con que sus razonamientos condujeran a la norma aplicada siempre y cuando se respeten las garantías esenciales del procedimiento, así como los derechos humanos de las personas que integran la comunidad. En consecuencia, la consulta advierte que el tribunal responsable exigió una fundamentación y motivación estricta a una autoridad conformada por personas habitantes de un pueblo originario de la Ciudad de México, a la que únicamente se le debió exigir un canon moderado de fundamentación y motivación. No obstante, a juicio de la ponencia, debe subsistir en su parte sustantiva la determinación del tribunal local, pues como correctamente se afirma en la resolución impugnada, la responsable primigenia no logró demostrar, al menos en forma indiciaria, la existencia de una violación al reglamento de campaña por parte del señor Valentín Aguirre Magaña. En consecuencia, se propone modificar la resolución impugnada para que formen parte de ella las consideraciones de esta ejecutoria, dejándola subsistente en cuanto a la revocación lisa y llana de la resolución adoptada por la responsable primigenia y, en consecuencia, restituir la candidatura del señor Aguirre Magaña. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1328 de este año, promovido por María del Carmen Jaime García y Raimundo Moreno Barrios, en contra de la omisión de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional de vigilar el cumplimiento de la resolución que emitió en los recursos de reclamación intrapartidista CJE /REC, /071, /2016 y su acumulado, en la que vinculó a distintos órganos partidarios a llevar a cabo las gestiones necesarias para poner a su disposición, cuando menos, un taller de introducción a ese partido en un plazo no mayor a 30 días, para que pudieran continuar con su proceso de afiliación al referido instituto político. El juicio tiene su origen en un incidente de incumplimiento de sentencia promovido por la parte actora en el juicio ciudadano 132 de este año, el cual se cambió a esta vía por ser la idónea para lograr la satisfacción de su pretensión. En el acuerdo dictado en el aludido incidente, se ordenó remitir a la comisión responsable copia certificada de la demanda para que efectuara el trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Medios, prevenida que, en caso de no cumplir en tiempo y forma con tal requerimiento, se aplicaría alguna de las medidas de apremio señaladas en el artículo 32 de la citada ley y se resolvería con las constancias que obran en autos, teniendo como presuntivamente ciertos los hechos constitutivos de la violación reclamada.
A juicio de la ponencia, el cabal cumplimiento de las resoluciones de la Comisión es parte integral del derecho de acceso a la tutela judicial efectiva de la parte actora, por lo que al no tener constancia de que la Comisión hubiera desplegado acción alguna tendente a verificar que los órganos partidarios a los que vinculó realizaron las gestiones necesarias para poner a disposición de la parte demandante cuando menos un taller de introducción en la Ciudad de México, ni de que estos hubieran justificado debidamente la existencia de una imposibilidad para que ello ocurriera, en el proyecto a consideración se propone tener por acreditada la omisión reclamada. Ahora bien, en la consulta se propone no obsequiar la afiliación automática de la parte demandante en el caso, pues el derecho de afiliación no es absoluto, sino que está sujeto al cumplimiento de requisitos, pues al amparo de los principios de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, es necesario que concurran los intereses tanto de la ciudadanía que pretende afiliarse como el ideario e intereses del propio instituto. Finalmente, con relación a la prevención efectuada en el incidente de cumplimiento, la consulta advierte que, dada la conducta negligente desplegada por la comisión responsable, la medida de apremio ha dejado de cumplir su objetivo, razón por la cual se propone dejarla sin efecto y conminar a quienes integran la comisión para que en lo sucesivo cumplan en forma diligente con los mandatos de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, se propone ordenar a la comisión responsable que se asegure por todos los medios a su alcance de que la Secretaría de Formación y Capacitación del Comité Ejecutivo Nacional imparta un taller de introducción a la parte actora, bajo la modalidad presencial en las instalaciones del Comité Directivo Estatal en la Ciudad de México, por lo que la Comisión deberá asegurarse de que se ponga a disposición del personal de capacitación un espacio para la impartición del citado taller. Luego, si el taller se acredita satisfactoriamente, la Comisión deberá garantizar que la Secretaría de Formación y Capacitación lo notifique al Registro Nacional de Militantes para que, a su vez, verificado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos, determine lo conducente sobre su afiliación. También se propone vincular al Comité Ejecutivo Nacional del partido, por conducto de su presidente, a efecto de que vigile y se cerciore del cumplimiento de la presente sentencia. Es la cuenta, presidente, magistrada, magistrado. Gracias, Luis Alberto. Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Al no haber intervención alguna, Secretaria General, por favor, tome la votación que corresponda. Como le indica magistrado presidente, magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los dos proyectos. Gracias. Magistrado presidente Armando Maitete Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 166 de este año se resuelve. Único, se modifica la resolución impugnada en los términos precisados en la ejecutoria. Por lo que respecta al diverso juicio ciudadano 1328 de este año, se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión de la comisión responsable de vigilar el cumplimiento de la resolución intrapartidista. Segundo, se ordena a la comisión referida, a la Secretaría de Formación y Capacitación, así como al Registro Nacional de Militantes, ambos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, proceder conforme a los efectos precisados en la ejecutoria. Tercero, se vincula al presidente del referido comité, así como al presidente del Comité Directivo Estatal en la Ciudad de México, ambos del citado instituto político, en los términos precisados en la sentencia. Licenciada Cesarina Mendoza Elvira, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia que someto a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 1261 del presente año, por el cual el actor impugna la omisión de dar trámite a su solicitud de credencial para votar, que implica la negativa de expedir dicho documento. En el proyecto se estima que no resulta procedente la pretensión del actor en el sentido de que se le expida su credencial para votar sin exhibir una copia certificada de su acta de nacimiento y únicamente con la presentación de testigos. Ello porque, como se explica en la propuesta, dicho requisito resulta constitucional y debe ser valorado en conjunto con otros principios constitucionales, como el derecho a la identidad, así como el de seguridad jurídica y legalidad de las actuaciones en materia electoral. Aunado a que no se hace valer, ni se advierte que el actor se encuentra en una situación excepcional de desventaja, producto de su origen étnico, género, edad o situación económica, que justifique tenerlo dentro de un grupo vulnerable,
Por ello, se estima que debe confirmarse el acto impugnado, dejando a salvo los derechos del actor para realizar los trámites necesarios para aclarar su situación registral civil y, eventualmente, poder solicitar nuevamente su trámite de expedición de credencial de lector. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio Ciudadano 1327 de este año, interpuesto por el actor en contra de la omisión de dar respuesta a su solicitud de expedición de credencial para votar. En el proyecto se declara fundada la omisión de dar respuesta, fundada y motivada a la solicitud del actor, por lo que se ordena a la autoridad responsable emitirla. Para ello, deberá valorar las constancias del expediente registral y los documentos presentados por el actor, así como realizar las diligencias que sean necesarias. Lo anterior, en virtud de que de las constancias del expediente se advierte que existe una presunta irregularidad con diversos trámites presentados por el promovente, pues el Instituto Nacional Electoral identificó que el actor cuenta con un registro en el padrón electoral con diverso nombre y clave de elector. Asimismo, a efecto de que la autoridad responsable cuente con todos los elementos necesarios para emitir la resolución que corresponda, se propone vincular a la Dirección General del Registro Civil del Estado de México para que atienda el requerimiento que le formuló la autoridad registral relativo a la verificación del acta de nacimiento a nombre del actor. Es la cuenta. Muchas gracias, Cesarina. Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Al no haber intervención alguna, Secretaria General, por favor, tome la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de ambos proyectos. Magistrado presidente Armando Moitete Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 1261 de este año se resuelve. Único, se confirma el acto impugnado. Por lo que respecta al diverso juicio ciudadano 1327 de este año se resuelve. Primero, se ordena a la autoridad responsable dar respuesta debidamente fundada y motivada al actor, por lo que hace a la solicitud de expedición de su credencial en los términos de la presente sentencia. Segundo, se vincula a la Dirección General del Registro Civil del Estado de México en los términos de la presente sentencia. Tercero, la responsable deberá informar a esta sala regional el cumplimiento que realice de la presente ejecutoria en los términos señalados en la misma. Licenciada María de los Ángeles Vera Olvera, Secretaria General de Acuerdos, por favor sírvase dar cuenta con el siguiente proyecto listado para esta sesión, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral 18 del año en curso, promovido por el Partido Revolucionario Institucional para controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que ordenó al partido actor remitir la convocatoria que debería aprobar el Comité Ejecutivo Nacional del referido instituto político, así como el calendario, ambos relacionados con el proceso electivo de renovación de integrantes del Consejo Político de ese partido. La propuesta es en el sentido de desechar de plano la demanda en virtud de que el actor carece de legitimación activa para promover el medio de impugnación. Ello en virtud de que no existe supuesto normativo que faculte a las autoridades, así como a los partidos políticos, para acudir a este tribunal electoral cuando han formado parte de una resolución jurídico-procesal como autoridad y órgano partidista responsable. En efecto, en el caso el promovente pretende que la revocación de la sentencia impugnada para que subsista el estado de cosas original, esto es, que quede indefinido el proceso de renovación de integrantes del Consejo Político del partido señalado, lo que, sin lugar a dudas, hace evidente que el actor conserva su naturaleza de autoridad primigeniamente responsable y, por ende, tal pretensión no puede prosperar en la calidad con la que promueve. Es la cuenta. Muchas gracias, Ángeles. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Al no haber intervención alguna, Secretaria General, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Moitete Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 18 de este año se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda. Al no haber más asuntos que tratar, siendo las 13 horas con 57 minutos,
Se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias, buenas tardes. Señoras y señores, llega a su fin esta sesión pública y, bueno, Leti, podemos resaltar, se modifica la resolución, la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México relacionada con el proceso para designar al coordinador territorial de Santiago Zapotitlán. Cuéntanos. En efecto, hay varias cuestiones que se pueden destacar. ¿Sí? Con independencia de que se ha modificado la resolución, cabe precisar que el sentido de afectación prácticamente es el mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, el mismo para la actora, para quien promueve y para quien está inconforme con esa candidatura del ciudadano Magaña, Valentín Magaña. Sucede que se arriba a la conclusión de que no puede ser juzgado un asunto relacionado con los pueblos originarios bajo los mismos parámetros que se hace con otro tipo de asuntos que no tienen este tipo de temática. En los cuales requieren una debida fundamentación y motivación. Así es, sobre eso gira prácticamente todo el argumento, la fundamentación y la motivación que se da en este tipo de asuntos no puede ser tan rígida como la que puede acontecer en otro tipo de casos. Aquí se habla de un canon flexible de fundamentación y motivación. También debe destacarse que si bien es cierto que debe existir esta vocación de juzgar con respeto a la autonomía y autoorganización de este tipo de pueblos originarios, también lo es que el límite a ese tipo de perspectiva pluricultural es el respeto a los derechos humanos. Claro. Entonces estimó en este asunto que al no existir prueba que condujera a la acreditación de las infracciones que en su momento se le imputaron al candidato Valentín Magaña, debía prosperar entonces el sentido de dejar firme su candidatura, es decir, su registro. Entonces debía respetarse porque en el procedimiento seguido simple y sencillamente no se acreditó. Y el hecho de haberlo destituido de esa candidatura bajo un tamiz por usos y costumbres no era válido. Claro. Porque era contrario al principio de presunción de inocencia, que de cualquier manera constituye como principio constitucional una limitante a esa libertad de juzgar con perspectiva. ¿No? Bien. ¿Qué pasa en el asunto de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN? Bueno, finalmente, como se acaba de mencionar, se acreditó que no se había dado cumplimiento a esa obligación de dar curso a esos talleres de introducción y que, por tanto, se debía de obligar y de vincular a diversos órganos del partido a dar esa oportunidad para que el actor, para que pueda prosperar la posibilidad del actor de llegar por lo menos a ser aspirante a ser militante de dicho instituto político, porque como bien se dijo también hay una serie de requisitos, ¿no? Entonces entre ellos está este taller, de modo que si satisface todos los demás, pues tendrá llana la oportunidad de acceder. Y también se dijo con relación a este asunto otro aspecto bastante importante, no prospera la afiliación automática. Justamente por esto, porque todo es un camino que debe seguirse y si el taller de introducción es un requisito, pues habrá que estar a la expectativa de que se satisfagan los demás, ¿no? Leti, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, buenas tardes. Y a usted, como siempre, le agradecemos el que haya seguido esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada, hasta la próxima.